Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio de este precioso libro de Apocalipsis y ya comenzamos con el capítulo 8 bajo el título El séptimo sello. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 1 hasta el 5, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más que tú nos regalas de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, que tú, Señor, estés dando sabiduría, estés guiando nuestras vidas, Señor, en el estudio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en la medida que leo tu palabra, tú pongas en mí palabra tuya fresca, Señor, rema de vida para compartir con mis hermanos y que tú nos ministres en la lectura de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que vamos a leer este pasaje precioso que se titula El séptimo sello, y antes de leer vamos a recordar que estuvimos leyendo en el capítulo 7 venimos leyendo desde el capítulo 5 como el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, fue el único digno de abrir el rollo y de desatar sus 7 sellos. Y en el capítulo 6 estuvimos viendo cómo empezó a desatar los sellos y todas las cosas que pasaron, los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego vimos en el 5º y 6º sello lo que pasó, el gran terremoto, luego los 144,000 sellados, la multitud vestida de ropas blancas. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas desde el principio. Es mejor estudiar la palabra de Dios en secuencia, capítulo por capítulo, y es lo que tratamos de hacer en este programa. Pero si ya has visto, pues entonces todos estos capítulos, vamos al de hoy. Así que vamos a leer. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Gloria a Dios. Entonces vemos que después de todo lo que pasó cuando se abrieron los otros 6 sellos, pues ahora llega el momento de abrir este séptimo sello. Y lo primero que vemos es que se hizo un silencio. Un silencio porque era el último sello. Y es como aquello que uno dice que lo mejor, que lo más grande siempre se deja para el final. Y yo creo que en Dios es así. En el Señor, la vida de nosotros dice que es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y cada revelación de Dios siempre es mayor que la anterior. Por lo tanto, cuando llegó el momento de abrir el último sello, pues probablemente por respeto, por curiosidad, no sé la causa, pero llama la atención que dice que se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Es decir, se abrió este sello y nadie dijo nada por media hora. Qué cosa tan solemne, ¿verdad? A veces nos dicen en honor a alguien hacer 1 minuto de silencio, pero media hora todo el mundo en silencio debe sentirse como muy largo. Y entonces aquí vemos que lo que iba a pasar realmente era algo muy solemne en este último sello. Entonces dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Es decir, que cuando se abre este sello, pues entonces es como que lo que va a suceder se subdivide en estas 7 trompetas. Y cuando yo leo el Apocalipsis, y luego vamos a ver más adelante que cuando lleguemos a la 7ª trompeta, también ese se subdivide de nuevo en 7 copas. Entonces vemos que es como si fuera un acercamiento, como si uno, cada vez que llegara al final de uno de estos juicios, se hiciera como si fuera un zoom, como si fuera como si se mirara de pronto con una lupa, con algo que produce ampliación, y entonces se ve, es decir, más minuciosamente lo que va a suceder. Es decir,
desde mi punto de vista, yo no lo veo como que primero los 7 sellos y después las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira, sino que las 7 trompetas y las 7 copas están todas dentro de este séptimo sello, es decir, toda la revelación y todo está contenido en este rollo que solamente lo podía abrir el Cordero, y cada vez que llegamos al punto 7, pues entonces es como que se expande, como que se abre y nos da más información y más revelación. Entonces vemos que en este último sello, que es como decir el fin, este sello le podemos llamar el fin, es decir, anteriormente vimos que en el sexto sello se sellaron a los 144,000 y se vio la multitud de personas de toda lengua y toda nación vestidas de ropas blancas, que para mí es una alusión a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, yo sé que hay distintas maneras de verlo, distintas maneras de interpretarlo, pero cada vez que yo he leído estos pasajes, siempre se me confirma más ese sentir en mi corazón, que los primeros sellos, los primeros 5 sellos son ese principio de dolores, esas señales antes del fin, de las cuales nos habla Jesús en Mateo 24, que luego viene el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que sucede en el sexto sello, y justo en el sello número 7, entonces viene lo que se podría llamar el fin. Pero ese fin está como subdividido por varias etapas, y van a haber una serie de cosas que van a pasar en ese fin, y vamos a ver cómo se va abriendo la revelación, se va expandiendo, y vamos a ver detalladamente en qué consiste ese fin. Entonces vemos aquí que separaron, es decir, había 7 ángeles delante del trono de Dios, y para poder ejecutar ese sello, ese fin, pues se le dieron estas 7 trompetas. Y luego vamos a ver en el siguiente programa que cada ángel empieza a tocar la trompeta y algo empieza a suceder, pero ese algo está relacionado precisamente con el fin. Entonces dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, que este ángel viene, nos dice que con un incienso de oro, pero sabemos, y ya, es decir, hemos visto en varios pasajes de la Biblia, desde Levítico, que Dios instauró todos los rituales de cómo era que había que proceder en el templo, cómo los sacerdotes tenían que proceder, tenían que levantar este incienso cada mañana y cada tarde en la presencia de Dios, y el incienso lo que significa son las oraciones. Nosotros como cristianos ya no necesitamos hacer un incienso físico como hacía el pueblo de Israel, porque en el nuevo pacto Dios nos ha llevado todo un nivel espiritual, pero eso significa las oraciones que tú y yo levantamos delante de Dios de día y de noche, a causa de todas las cosas que están sucediendo, a causa de todo lo que sucede en la humanidad, las oraciones que se levantan de angustia de las personas gimiendo a causa de toda la injusticia, todo eso se representa con un incienso, con ese incensario de oro que simboliza lo puro, lo sagrado, y ese incienso que cuando Moisés mandó a prepararlo, es decir, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo prepararlo, tenía que tener una composición específica, no podía ser cualquier incienso, no podía ser cualquier fuego, porque si era fuego extraño, pues entonces los sacerdotes podían morir. Y esto nos hace ver cuán sagrado es delante de Dios las oraciones de su pueblo. Cuando tú y yo oramos y levantamos oraciones ante Dios, no es poca cosa. El Señor oye y recibe y escucha todas esas oraciones, y están continuamente delante de Él y se representan con este incienso. Y dice que hay un altar allí en el trono de Dios, y en ese altar había mucho incienso también, y eran todas esas oraciones que suben delante de Dios. Entonces dice que se le dio más incienso para llenarlo, es decir, para añadirlo a las oraciones. Es decir, que es un momento donde Dios va a responder a muchas oraciones en este momento de fin. No significa que Dios no responde continuamente nuestras oraciones, pero hay muchos clamores y hay muchas cosas que se han clamado y se han orado delante de Dios y que están reservadas para el momento del fin, donde el Señor va a ejecutar juicio, que es lo que vamos a ver ahora. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué es lo que me ilustra a mí esta imagen, esta visión que está viendo Juan? Que esto, lo que va a ocurrir es que en ese momento todo ese clamor y todas esas oraciones que se han acumulado por años delante de la presencia de Dios a causa de la maldad, de la injusticia, todas aquellas cosas de las que Dios no ha tomado venganza hasta ese punto, pues entonces es el momento de ejecutar juicio, es el momento de responder y de ejecutar justicia sobre todo ese dolor, porque hay muchas oraciones que se han levantado, clamores que se han levantado delante de Dios por las injusticias que hay en la tierra, por el pecado, por la maldad, y que Dios las ha recibido, pero en el momento no lo ha juzgado, y todo eso está acumulado para el día de la ira, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que el Señor es paciente y Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y también dice que Él está acumulando la ira para el día de la ira. Entonces ese día de la ira es este momento en el que se toma todas esas oraciones, todo ese humo sube como diciendo, ahora es el momento de ejecutar la respuesta y la venganza por todo esto, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios justo que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y entonces ya una vez que no está la iglesia, una vez que ya el Señor arrebató a su pueblo, pues entonces se lanza este incensario y cae sobre la tierra en representación de que llegó el momento de ejecutar el juicio. Y lo que nos habla esto de manera de resumen es que en este séptimo sello el fin es la ejecución del juicio de Dios sobre la maldad, sobre toda la impiedad y todo lo que se ha cometido. Y todo lo que vamos a ver después va a ser como una ampliación, como un zoom de estos juicios de Dios, de este día de la ira, de este momento en que Dios va a ejecutar su ira sobre los moradores de la tierra una vez que ya la iglesia del Señor no esté allí presente. Y vamos a ver más adelante, cuando avancemos un poco más, vamos a ver que precisamente en Apocalipsis 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí vemos que casi las mismas cosas que se ven en este momento es lo mismo que está diciendo este versículo 5. Por eso es que digo que es como un resumen. Lo que acabamos de leer del séptimo sello es como el resumen de todo lo que va a pasar. Y el resumen se puede resumir en esta idea. Ya la iglesia no está, llegó el momento de ejecutar juicio sobre la tierra. Y yo creo que también por eso es ese silencio, ese momento solemne, porque es el momento en que Dios va a intervenir. Yo he escuchado muchas personas que dicen, si Dios es justo, ¿por qué pasa esto y pasa lo otro y Dios no interviene? ¿Por qué Dios permite que mueran los niños de hambre? ¿Por qué Dios permite que hayan que hayan violencia, que haya todas estas cosas y Dios no interviene? Y cuando las personas me preguntan eso, yo siempre les digo, porque el día que Dios va a intervenir, lo va a detener todo. El Señor no va a intervenir para detener un tipo de maldad y el otro no. El Señor no va a venir a la tierra para decir, no va a haber más muertes por hambre de niños, pero sí van a haber abortos, asesinatos y todas esas series de otros pecados y cosas que hay. No, el día que Dios ya vaya a intervenir en la tierra para eliminar la maldad, Él no va a eliminar un tipo de maldad. Él va a hacer juicio sobre todo el mal que se ha hecho y sobre toda esta injusticia y toda esta maldad, que el clamor de todas estas personas inocentes que han sufrido ha llegado al trono de Dios. Porque cada vez que un niño llora, que una persona clama al cielo, y esa oración llega delante del trono de Dios. Entonces ese es el día. Cuando se abre este séptimo sello, es el fin y es el momento de Dios ejecutar su juicio. ¿Por qué? ¿Porque Dios le gusta ejecutar juicio? No, porque Dios es un Dios justo y Él tiene que ejecutar juicio por todo el pecado que se ha hecho en la tierra. Ahora, antes que llegue ese día, Dios puede intervenir en la tierra para cosas puntuales, pero Él interviene por la oración de su pueblo. Es decir, que si el pueblo de Dios no ora y el pueblo de Dios no clama,
probablemente no hay intervención divina, salvo casos muy específicos donde haya algo o alguien que Dios tiene un plan y Dios interviene para que ese plan no se frustre, para que el enemigo no se salga con la suya. Pero hay muchas cosas que Dios permite. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, porque el mundo fue entregado al hombre y el hombre lo vendió al diablo, porque está el príncipe de este mundo reinando en la tierra y Dios se lo permite. Y aunque todas las cosas que él hace o vaya a hacer se tiene que pedirle permiso a Dios, Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad del mundo al hombre y el hombre se la cedió al enemigo. Y el hombre tiene que ver, el ser humano tiene que ver la consecuencia de eso. Porque de alguna manera tenemos que aprender a obedecer a Dios y entender que obedecer a Dios es bueno para nosotros, que no es porque le tenemos que obedecer a la fuerza, sino que cuando nos alejamos de Dios cosas malas pasan. Entonces todas las cosas malas que pasan en este mundo no son culpa de Dios. Las cosas malas que pasan en este mundo es porque el hombre, el ser humano, eligió apartarse de Dios, eligió desobedecer y alejarse de Dios y eligió al enemigo. Y eso es lo que el enemigo trae al mundo: dolor, tristeza, destrucción. Pero todo eso va a tener un fin, porque Dios no va a permitir eso para siempre. Es solamente un tiempo para darle la oportunidad a las personas a que escojan realmente, a todos los seres humanos, que podamos escoger de qué lado queremos estar, que tengamos la oportunidad de escoger si queremos la vida o queremos la muerte, si queremos la bendición o queremos la maldición. Tenemos la oportunidad de escoger. Ahora, ya cuando la iglesia sea llevada, sea arrebatada, ya esa puerta del arca se cierra y ya esa oportunidad pasa, es decir, ya ese momento de escoger pasa, y entonces ahora lo que viene es el juicio de Dios como respuesta a toda la maldad que se ha cometido, porque Dios es justo. Gloria a Dios. Entonces, en el siguiente programa ya vamos a ver uno por uno qué es lo que sucede cada vez que uno de estos 7 ángeles toca la trompeta, y ya se nos van a describir exactamente cuáles son esos juicios de Dios que sí corresponden a lo que llamaríamos la gran tribulación. Es decir, que a partir de este toque de las trompetas es que cuando comienza lo que es la gran tribulación sobre la tierra, en la cual ya la iglesia no está, o por lo menos así lo interpreto yo a través de la lectura de la palabra del Señor. Pero sí estaremos en las señales antes del fin. Por lo tanto, vamos a ver muchas cosas pasar y muchas cosas bien duras suceder, pero como Jesús dijo, pero aún no es el fin. Mientras aún no es el fin, estamos en la tierra. Luego nosotros somos llevados y entonces comienza lo que es el fin, que es lo que vamos a ver a partir del capítulo que viene. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente programa y que Dios te bendiga mucho. Chao.